Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gusto verlos una vez más. Pueden ir conmigo, por favor, a Judas. Seguimos en Judas. Este es creo, el penúltimo sermón. Ah, Hoy vamos a estar estudiando los versículos 20 al 21. Este es el sermón número 13 de la serie La Invasión. Y antes de comenzar, quiero dar un pequeño resumen del mensaje anterior para aquellos que no estuvieron aquí. En el último mensaje estudiamos los versículos 17 al 19, en los cuales Judas presenta un contraste entre los creyentes y los falsos maestros, exhortando a su audiencia y por implicación a nosotros como creyentes a recordar la instrucción apostólica, es decir, la advertencia de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la advertencia que ellos hicieron con respecto a los falsos maestros. Ellos, los apóstoles, les llaman a los falsos maestros burladores, pues pretendiendo ser maestros de la verdad no lo son, lo cual es una burla para la iglesia, ya que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad de Dios. La verdad es su palabra. También pudimos ver que estos son causantes de división dentro de la iglesia y por lo tanto nosotros, los creyentes, debemos evitar a toda costa ser de división dentro de la iglesia local. Pues de lo contrario nos ponemos en la misma categoría de los falsos maestros. Y hoy vamos a estudiar, como ya dije, el versículo 20 al 21. Originalmente había planeado hacerlo del 20 al 23, pero después de estudiarlo hay tanto que hablar en estos dos versículos que decidí hacerlo solo del 20 al 21. Entonces, Judas 20 al 21 dice así: pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De lo que va a hablar aquí Judas es de la perseverancia en la fe verdadera. Perseverancia de la fe verdadera. Aquí estudiaremos cómo los creyentes responden ante el llamado de Judas, el llamado que él está haciendo a contender por la fe. Al principio de su carta, este es el llamado que Judas hace a su audiencia. Les exhorta a que contiendan por la fe, a que luchen por la fe, sabiendo que la fe es el conjunto de doctrinas, es decir, la palabra de Dios que de una sola vez se nos fue dada. Entonces, aquí aprenderemos cómo responden los creyentes para poder contender por la fe. El bosquejo es fácil. Hay 5 puntos que realmente son 5 contrastes. 5 contrastes. El primer punto, los creyentes son amados por Dios, en el versículo 20. El segundo punto, los creyentes crecen en el conocimiento de las Escrituras, versículo 20. Punto número 3, los creyentes oran en dependencia y sumisión del Espíritu Santo, ahí mismo en el versículo 20. Punto número 4, los creyentes esperan a su Salvador Jesucristo, el retorno de su Salvador Jesucristo, versículo 21. Y el punto número 5, los creyentes permanecen en Dios, el Padre, versículo 21. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, tanto a mí para exponer su palabra y a ustedes para recibirla. Buen Dios y Padre, a ti venimos en esta mañana, Señor, como hombres y mujeres necesitados, como hijos tuyos, como creyentes, como cristianos necesitados, Señor. Necesitados de tu gracia habilitadora, la que nos permite, Señor, poder entender tu palabra. Espíritu Santo, tú que moras en nosotros, abre nuestros ojos,
para que podamos ver, Señor, y entender la palabra que vamos a estudiar en esta hora. Señor, ayúdanos, abre nuestros ojos, haznos entender, Señor, para que podamos responder en obediencia ante el mandato que está delante de nosotros. Habilítanos, te necesitamos. Pon tú, Señor, el querer como el hacer en nosotros. Y ayúdanos a nosotros a cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. El primer punto, entonces, es el contraste. El primer contraste, primer punto, los creyentes son amados por Dios. Ahí en Judas 20 dice, pero ustedes, amados. Como ustedes recordarán, en el versículo 17 de la semana pasada, Judas inicia su exhortación a los creyentes estableciendo una distinción entre los falsos maestros y los verdaderos creyentes o los verdaderos maestros. Esta distinción es marcada por la palabra pero. Si usted va conmigo ahí y vaya conmigo al versículo 17, podrá darse cuenta que las exhortaciones de Judas para los creyentes comienza con esa partícula. Pero el punto es que Judas está haciendo un contraste. Y aquí en el versículo 20, si usted lo ve conmigo, sigue con usa esa misma partícula de contraste. Pero, es decir, Judas está a punto de hacer otro contraste. Entonces, es lo que usted y yo tenemos que tener en mente. Judas está contrastando a dos grupos, a los falsos maestros y los verdaderos creyentes y los verdaderos maestros. Esta distinción es marcada por esa palabra. Aquí Judas hace uso de esta palabra para marcar la distinción. Judas quiere enfatizar el hecho que los creyentes son distintos. Los creyentes son distintos. Y la pregunta es, ¿cómo son distintos? ¿Cómo son diferentes? Bueno, el versículo sigue diciendo, véalo ahí conmigo, versículo 20. Pero ustedes, amados. Este amados tampoco es nuevo para nosotros, ¿verdad? Si usted va al versículo 17, dice exactamente lo mismo. Amados. Esto, hermanos, es un adjetivo, esto no es un verbo, es decir, no está describiendo una acción o la acción de amar, sino más bien está describiendo, eso es lo que hace un adjetivo, describe en este caso al sujeto, pero en este caso son los creyentes. Es decir, los creyentes son amados. Vea el contraste, creo que hablé suficiente la semana pasada al respecto. Pero vea el énfasis. Judas lo utiliza en el versículo 17 y una vez más lo utiliza en el versículo 20. Lo que usted y yo tenemos que entender al estudiar la escritura es que el Espíritu Santo, que tiene un vocabulario amplio, que es Dios, que es perfecto, está repitiendo las cosas. ¿Por qué? Quiere hacer un énfasis. Quiere enfatizar una verdad. Y la verdad es esta. El creyente es amado por Dios. No así los falsos creyentes. No así los falsos maestros. Esto es enfático. Ya abundé acerca de esto la semana pasada, así que no voy a tomar mucho tiempo. Solo dar por encima porque ya lo estudiamos la semana pasada. Pero este es el amor leal de Dios. Este es el amor fiel que Él tiene para con aquellos que Él tiene un pacto. Y nosotros como creyentes tenemos un pacto con Él. El pacto es en su Hijo Jesucristo. En Él es el pacto. El segundo punto. Ese punto fue rápido, pero este va a tomar un poquito de más tiempo. El segundo punto, o segundo contraste, es que los creyentes crecen en el conocimiento de la palabra. Véalo ahí conmigo en el versículo 20. Dice, edificándose en su santísima fe. Dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe. Aquí está el otro contraste. La diferencia de los falsos maestros o falsos creyentes. Los creyentes sí buscan edificarse en su santísima fe.
Déjeme primero explicar el verbo edificar que aparece allí. Este verbo en griego significa construir sobre. Ese es el sentido. La idea aquí es que esta construcción se construye sobre algo ya establecido. En griego, epoikodomeo significa construir sobre. Y es un verbo presente, activo, participio, plural. Dice, ¿qué es eso? Lo importante de esto, hermanos, de esa nota técnica, yo sé que es una nota técnica, pero lo importante de esto es que denota una acción presente, continua, ininterrumpida. El verbo está en tiempo presente, es algo que se está haciendo. Activo significa que el sujeto está haciendo esa acción. En este caso, la acción de construir sobre. Esos son los creyentes. Es participio. Un participio son aquellos verbos que terminan en ando, yendo. Si usted dice, Alex está corriendo, usted sabe que estoy realizando esa acción. Entonces, cuando usted ve un participio, es que ese participio está denotando la acción que está sucediendo en ese momento. Entonces, esto es enfático. Esta construcción sobre o edificarse es algo que el creyente hace de manera continua, de manera ininterrumpida. No es algo esporádico, no es un evento, no es que usted se construye hoy por medio de la escritura, como vamos a ver en un momento, y luego agarra la escritura un mes después. No. Eso no es lo que hace un creyente. De acuerdo a Judas, inspirado por el Espíritu Santo, un creyente no hace eso. Un creyente se edifica de manera continua, ininterrumpida. Se está construyendo, se está edificando de manera continua. Eso es lo que hacen los creyentes. El contraste sería no hacerlo, que es lo que hacen de acuerdo a lo que Judas nos quiere decir. Los falsos maestros no hacen eso. Ese es el contraste. Y al mismo tiempo, esta es la manera que los verdaderos creyentes responden ante la amenaza de la falsa doctrina. Porque dentro del contexto, volvamos al contexto, ¿qué es lo que han hecho estos falsos creyentes? Se han infiltrado en la iglesia y han comenzado a esparcir su mala doctrina. ¿Se acuerdan que leímos que confían en sus sueños? No confían en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que leímos que rechazan la autoridad de Cristo? Pero los creyentes responden ante esta mala doctrina edificándose ¿en dónde? En la escritura. Acuérdense que Judas nos ha mandado a contender por la fe. Y esta es la manera en que el creyente contiende por la fe. Una de las maneras que contiende por la fe. Porque para contrarrestar los efectos de la mala doctrina, tenemos que estudiar la sana doctrina. Tiene lógica, tiene sentido. Si yo quiero saber cuál es la sana doctrina, lo que tengo que hacer es estudiar la Biblia. Eso es lo que tengo que hacer. Por 14 años aproximadamente, estuve en un lugar, en una iglesia donde no enseñaban la sana doctrina. Estuve expuesto a muchos falsos maestros. Conscientes o inconscientes, eso no lo sé, el Señor lo sabe. Pero ciertamente estuve expuesto a la mala doctrina. Es decir, en mi mente yo formé una idea de quién era Dios, basado en esa mala doctrina. Y entonces, ¿qué es lo que he tenido que hacer por los últimos 3 años? Estudiar la sana doctrina. Para contrarrestar el efecto de la mala doctrina. Eso es exactamente lo que Judas está diciendo que los verdaderos creyentes hacen. Ellos se edifican, edificándose en su santísima fe. Ahora, déjeme explicar qué es lo que significa santísima fe. Esta frase nos informa sobre lo cual los creyentes tienen que ser edificados. La fe, esta fe no es una fe subjetiva.
Esta fe que ve usted ahí en el versículo 20 no es una fe subjetiva. Esto no es lo que tú piensas con respecto al cristianismo. No es lo que tú piensas. Eso es algo subjetivo. Algo subjetivo está basado en tus emociones y en tu pensamiento. La fe que aparece aquí, véalo ahí conmigo, edificándose en su santísima fe, esa fe no son tus emociones. No es lo que tú piensas al respecto de Cristo. Eso se llama fe subjetiva, que tiene su lugar, tiene su lugar. La fe subjetiva es que tú dices, yo amo a Cristo, ¿correcto? Y eso tiene su lugar, eso es válido. Eso es tu fe subjetiva. Tú le demuestras a Cristo que lo amas y se lo expresas, y eso es bueno. Pero esta fe de la que está hablando aquí Judas no es esa fe. No es esa fe. Esta fe es una fe objetiva. Es una fe objetiva. Esta fe objetiva está basada en verdades que podemos ver y que podemos tocar. Es decir, la palabra de Dios. Y esto es tan importante en nuestros días. Yo no me invento estas cosas. Lo que pasa es que, lo que estoy a punto de decir, lo que pasa es que hablo con muchos creyentes durante la semana. Y cuando hablo con ellos, me encuentro que ellos confían en una fe subjetiva. Por ejemplo, hablé con un creyente esta semana y me dice que está esperando que Dios le hable para resolver su problema marital. Eso es subjetivo, porque está esperando que Dios no le va a hablar. ¿Por qué? Porque Dios ya habló. Ella tiene que venir a la fe objetiva que está en la palabra de Dios y obedecer lo que dice. Es tan importante entender esto, hermanos. El creyente no se edifica en lo que él o ella piensa al respecto de Dios. Esa es la fe subjetiva. Esa no funciona para tu crecimiento. La que funciona para tu crecimiento es la fe objetiva, la escritura, la palabra de Dios. Y eso es lo que Judas dice. Los creyentes se edifican constantemente de manera ininterrumpida en la fe, el conjunto de doctrinas que encontramos en la Biblia. Y esto no es la primera vez que Judas nos lo dice. Si ustedes se acuerdan, si vamos al versículo 3 de Judas, vaya conmigo, por favor, al versículo 3. Dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. ¿Sí ve esa fe? Esa fe no es la fe subjetiva, es la fe objetiva, es la palabra de Dios. Y dice que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿Okay? Entonces, no es la primera vez que Judas nos dice esto. Esta fe, hermanos, entonces, es la que tenemos en la palabra de Dios. En esta palabra de Dios es en la que nos edificamos de manera constante. Ahora, esta fe, esta palabra, esta fe de la que está hablando Judas aquí, también es el Evangelio. Es el Evangelio y al mismo tiempo las doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, a la luz de este contexto, el cual nos dice que los falsos maestros han atentado y distorsionado la palabra de Dios, la manera que el creyente responde es edificándose en la palabra de Dios. Hermanos, no tenemos otra opción. No tenemos otra solución, no tenemos otra manera de responder ante el error que estudiando la verdad. Solo estudiando la verdad podremos conocer el error. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que cómo ustedes identificarían un billete falso? Algunos de ustedes me comenzarían a decir, bueno, pues tengo que tocar la textura del billete,
Tengo que ver si tiene algunos rasgos distintivos que lo hacen que lo hacen un billete bueno. Pero básicamente significa que tú tienes que conocer el original para poder identificar el billete que es falso. Lo mismo es con la sana doctrina. Si no conoces la sana doctrina, no podrás identificar la falsa doctrina. Alguien se va a parar enfrente de ti y te va a hablar de manera muy elocuente, con mucha convicción, porque son buenos para eso, y te vas a tomar el fresco. Vas a aceptar una mentira por verdad, a no ser que conozcas la verdad. Si conoces la verdad, si ya has estudiado la palabra, si te estás edificando constantemente en la palabra de Dios, podrás decir, no, eso no dice la Biblia. Hermanos, nuestra mejor defensa es la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Judas también nos dijo, y lo vimos la semana pasada, que tenemos que recordar el mensaje apostólico? ¿Se acuerdan? Versículo 17 dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Judas lo que está diciendo es, no confíen en la palabra que ya se les dijo. O sea, es enfático esto, hermanos. Es enfático. Judas está apuntando a que los creyentes se edifican única y solamente en la palabra. Ahora, Judas califica esta fe como santísima. Esta es una frase superlativa que está describiendo la fe, como ya dije, el Evangelio y la palabra de Dios, como algo puro, superior, exacto, valioso, digno de confianza y que posee cualidades divinas. Judas está diciéndole a su audiencia y por implicación a nosotros sobre la base que ellos deben de construir sus vidas y edificarse. Es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y su palabra, los cuales son superiores, son puros, de procedencia divina. Este mensaje que tenemos en nuestras manos es el mensaje de Dios, inerrante, no contiene error. Hermano, usted no puede fallar si usted obedece su palabra. No puede fallar. Por eso la califica de manera superlativa, santísima fe. Porque usted no puede fallar. Si usted confía en lo que usted cree que Dios es, usted está destinado al fracaso. Se lo firmo, usted va a fracasar. En cualquier manera que usted quiera responder ante los retos que está enfrentando en su vida, si usted lo hace de manera que usted piensa que Dios le está diciendo, usted va a fracasar rotundamente. Pero si usted se edifica y confía en esta palabra de Dios que es pura, exacta, divina, usted no va a fracasar. Y mejor aún, si usted lo hace de esa manera, usted le estará dando gloria a Dios. Porque al fin y al cabo, para eso es que usted existe. Para eso, como creyente, usted existe para darle gloria a Dios. Pablo habló de esto. Pablo habló acerca de cómo los cristianos debemos construirnos. Dice en Efesios 2, 13 al 20, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca,
porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ¿por qué leí todo esto? Porque Pablo lo que está diciéndoles a los de Éfeso, que son gentiles, los beneficios que Cristo obtuvo por ellos. Y cuando llega al versículo 19 dice, así pues, o sea, en base a lo que acabo de decir, así pues, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aquí viene el punto que quería llegar. 20. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Sí notó? Edificados sobre los apóstoles y profetas. Esto apunta, hermanos, a la totalidad de las escrituras. A la totalidad de las escrituras. Y Cristo, siendo la piedra angular, son el fundamento, es decir, la base o la fundación sobre los cuales los creyentes son edificados. No existe otro fundamento. Si nosotros ponemos otro fundamento que no sean las escrituras, nuestra casa será derrumbada, porque no existe otro fundamento. Entonces, este tema de que el creyente se construye sobre la fundación de las escrituras es un tema que está en toda la escritura. No es algo particular de Judas. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? El creyente verdadero ante los falsos maestros diligentemente busca crecer en el conocimiento de Dios en las escrituras, tanto a nivel personal como colectivo, y al mismo tiempo se exhortan unos a otros con la palabra de Dios y no con lo que ellos creen que es lo mejor o lo que les parece ser más conveniente. La implicación de esto, hermanos, es que si somos exhortados a construirnos y edificarnos en las escrituras, es porque todavía estamos incompletos. Esa es la implicación. Estamos en proceso de construcción. Nos falta crecer, madurar. Esta construcción durará toda nuestra vida. Esto, hermanos, estamos aquí ante la doctrina de la santificación progresiva. De eso es lo que está hablando Judas aquí. Esa es la doctrina de la santificación progresiva. Si el Señor nos manda a que tenemos que edificarnos sobre la palabra de Dios, es porque estamos incompletos. ¿Está de acuerdo conmigo? Estamos incompletos. Y eso durará toda nuestra vida. Tercer punto, o tercer contraste. Los creyentes oran en dependencia del Espíritu Santo. Ve ahí el versículo 20. Dice, ya nos dijo que los creyentes se edifican y ahora nos dice que el creyente ora en el Espíritu Santo. Dice, orando en el Espíritu Santo. Otro de los contrastes que separa a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes es la oración. Pero no cualquier oración, sino una oración que está en total dependencia y sumisión del Espíritu Santo. Es decir, dependencia de Dios. ¿Recuerdas que Judas nos exhortó a su audiencia a poner atención al mensaje apostólico? El versículo 17. Bueno, él mismo recordaba este mensaje de parte de los apóstoles. Judas mismo lo recordaba. En este caso, el apóstol Pablo, en Efesios 6:18, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí ve cómo está? No sé si lo notó, pero ¿notó la palabra perseverancia junto a la oración? ¿Por qué? Porque es parte de la perseverancia. El creyente persevera orando, estudiando la palabra como ya lo vimos, pero también el creyente utiliza la oración. Es más, terminamos una serie hace unos meses atrás acerca de la oración como un medio de gracia. ¿Para qué? Para perseverar. Pablo está diciendo lo mismo.
Está diciendo lo mismo todo el tiempo. Es decir, el creyente está, hermanos, en tal situación de guerra espiritual que depende todo el tiempo de Dios. Depende del Espíritu Santo. Y la oración es el medio de gracia establecido por Él para permanecer firmes. Ustedes saben esto, el contexto de Efesios 6 es de guerra espiritual. Efesios 6, 10 al 18 habla acerca de la guerra espiritual. Dice, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy en Efesios 6, 10. Voy a leer hasta el 18. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndole hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Escucha el versículo 16. Sobre todo, esto es énfasis, sobre todo, dice el versículo 16 de Efesios 6. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Cuál fe es esta, hermanos? Esta no es la fe subjetiva. Esta es la fe objetiva. Esta es la palabra de Dios. Tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Tomen la fe, es tomar la palabra de Dios y el engaño del enemigo no podrá engañarnos. Los dardos del enemigo es el engaño del enemigo. No podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque conocemos la verdad. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y lo está diciendo en un contexto de guerra. Es muy similar a lo que Judas está diciendo. Ellos, en el contexto de Judas, ellos están bajo ataque de los falsos maestros que se han infiltrado. ¿Y qué es lo que hacen? Orando en dependencia del Espíritu Santo. Tomen también el casco, dice el versículo 17. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Más énfasis ahí. Versículo 18. Esto es lo que concierne a Judas. Con toda oración. Véalo, si está ahí conmigo en Efesios 6:18, véalo. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. De vuelta a Judas 20. El verbo orando es también un presente participio. Es decir, indica la continuidad de la acción de orar. La oración del creyente debe de ser constante. Esto es lo que los creyentes hacen ante la amenaza de los falsos maestros. Así contienden los creyentes. Y veremos dentro de un momento del por qué es así. Es la oración, hermanos, de algo constante. Creo que es de gran importancia que notemos este verbo, que está en voz pasiva. Y la explicación aquí es necesaria. Voz pasiva, ya lo he dicho con anterioridad, pero la voz pasiva significa que el sujeto del verbo, en este caso el creyente, está siendo afectado por su propia acción. Perdón, la voz media es esa. La voz media en un verbo es la que el sujeto está siendo afectado por su propia acción. Es decir, en este caso, el creyente está siendo afectado por la propia oración que está haciendo. Eso es importante notarlo. Pero también la voz pasiva significa que el sujeto está recibiendo esa acción. Y este verbo en particular, orando, está tanto en voz media como en voz pasiva en el texto griego. Por eso le estoy dando la explicación. ¿Qué significa esto? Significa que el creyente
es afectado por medio de su oración y es Dios quien obra. Esto regularmente se le llama un pasivo divino. Es decir, Dios es el que está haciendo la acción sobre él. ¿Me explico? Hermanos, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque la oración tiene un resultado. La oración tiene un resultado. La oración tiene un beneficio. Serás transformado. En alguna medida serás transformado cuando tú oras. Seguramente Dios estará trabajando en tu vida. En resumen, Judas nos pide que los verdaderos creyentes oren sin cesar, en total dependencia y sumisión a Dios, con el fin de ser fortalecidos por Dios mientras están luchando por defender la verdad. También no podemos ignorar el contraste. Los falsos maestros no dependen de la oración sumisa a Dios. Al contrario, estos rechazan el señorío de Cristo, como ya lo vimos en el versículo 4 de Judas. El creyente busca a Dios, pues de Él vienen las fuerzas. Él es el quien obra en sus vidas. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Lo que no significa orar en el Espíritu, lo que no significa es que usted va a ponerse a orar y esperar que el Espíritu Santo ponga palabras en su boca. Eso no es orar en el Espíritu, como algunos proponen. Orar en el Espíritu tampoco es usar la glosolalia o el balbuceo. Eso no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en completa sumisión, control de Dios. Su oración es controlada por Dios. Lo que usted pide al Señor es de acuerdo a la voluntad de Dios. La aplicación. Busca tiempo para orar. Esto es imperativamente necesario. Tú también estás bajo ataque del enemigo y del mundo y de tus propias concupiscencias. Ora intencionalmente para que la palabra de Dios sea predicada en las iglesias que se amparan bajo la bandera del cristianismo. No sé si ya te diste cuenta, pero tanto el crecer en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras como el orar son disciplinas que el Señor ha diseñado para la perseveración de los santos. Estamos aquí hablando de esta doctrina, hermanos, de la perseveración de los santos. Esto es clave. Tenemos que perseverar. Todo creyente lo hace. Todo creyente persevera. En la palabra de Dios no encontramos un lugar donde un creyente no persevere. Esto implica que si no lo estás haciendo, no estás perseverando. Estos son mandatos, estas no son sugerencias. Y si no estás perseverando en la oración, en la palabra de Dios, puede que sea que todo lo que tengas es religiosidad. Y te estás engañando. Estás sobre la arena y no sobre la roca. Haz un examen de tu vida. Si necesitas aprender a orar, la palabra de Dios una vez más. Y para ser más específicos, los salmos. Comienza con los salmos y tú verás ahí la vida de oración de David. Es bueno comenzar ahí para aprender cómo orar. Pero tienes que comenzar en tu vida de oración. No seas negligente en esa área. Punto número 4, o contraste 4. Los creyentes esperan a su Salvador Jesucristo. Versículo 21, Judas dice, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ahora, déjenme explicarles que aquí en el versículo 21 inicia con consérvense en el amor de Dios. Esta frase será el quinto punto o el quinto contraste de mi sermón. Así que por ahorita la vamos a saltar. ¿Okay? Voy a regresar a ella en un momento. El cuarto contraste que Judas hace
está expresado en la siguiente manera: esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí está el otro verbo. Hemos visto dos verbos ahorita, ¿verdad? ¿En qué? Es edificándose y orando. Aquí está el tercero, esperando. Esperando ansiosamente. No es cualquier tipo de espera, hermanos. Esto es esperando ansiosamente. Esta frase de dos palabras en el español es solo una palabra en griego, prosdéjome, que tiene la idea de permanecer en un lugar o estado con la expectación a un evento futuro. Tiene que ver con permanecer en un lugar o estado con la expectación a un evento futuro. Es por eso que se traduce como esperando ansiosamente. ¿Y cuál es ese evento que se espera con tal ansiedad? Judas nos dice que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el retorno de nuestro Rey, el cual los 12 apóstoles fueron instruidos a esperar e incluso a orar por ese evento. ¿Se acuerdan? Mateo 6:10. ¿Qué fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos? Les enseñó a orar. Les está enseñando a orar. ¿Y cuál es una de esas oraciones que ellos deben de hacer? Venga tu reino. Venga tu reino. Y este es un imperativo. Si ustedes se acuerdan que estudiamos las características de esta oración, esto es un imperativo. Venga tu reino. Eso es lo que el Señor les enseñó a los discípulos. Y eso es lo que Judas les está diciendo a su audiencia. Los creyentes esperan ansiosamente el regreso de su rey. El apóstol Pablo le llama a esto la esperanza bienaventurada. Dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Note la palabra aguardando. Es sinónimo de esperar. ¿Y por qué le llama la misericordia a Pablo aquí? ¿Qué acaso los creyentes, o mejor dicho, a Judas, acaso los creyentes no han recibido misericordia? La respuesta es sí, los creyentes ya hemos recibido misericordia. En el momento que Dios nos salvó, recibimos misericordia, pero también el creyente recibe misericordia a través de su vida. A través de la vida del creyente, durante el tiempo que está santificándose, el creyente recibe misericordia. Y el creyente también recibirá misericordia en el momento que Cristo venga. ¿Por qué? Porque será la consumación de nuestra salvación. Nosotros, el creyente ya es salvo. El creyente ya es salvo. Pero cuando el Señor aparezca, esa salvación será consumada, será completa. Será un acto de misericordia que nos saque de este mundo. Es un acto de misericordia que nos saque de este mundo. Y todo esto resulta, como lo puede ver ahí usted conmigo en el versículo 21, el resultado del regreso de Cristo es para vida eterna. Véalo ahí conmigo, versículo 21. Para vida eterna. Este será un día glorioso para el creyente, pero no así para los falsos creyentes. No así para ellos. Ese es el contraste. Acuérdense, estamos hablando de contrastes. Hebreos 9:28 lo dice de esta manera. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Este es el autor de Hebreos. El retorno de Cristo. En el retorno de Cristo, Él vendrá a juzgar a los pecadores no arrepentidos. Esto incluye a los falsos creyentes y a los falsos maestros. Aquí en Hebreos, el versículo que acabo de leer, donde dice, sin relación con el pecado, es decir, no viene a perdonar pecados. Eso es lo que significa. Él en su segunda venida no va a venir a perdonar pecados. Cuando vino, en su primera venida, a eso vino. Pero en su segunda venida no viene en relación con el pecado. No, Él viene a juzgar. A eso viene. Y al creyente a consumar la salvación.
a salvarnos. Para el creyente, por el otro lado, su retorno será con el propósito de completar lo que empezó en nosotros para salvación. El Señor ya nos salvó y cuando Él regrese, nuestra salvación será consumada. Hermanos, el autor de Hebreos está contrastando. Este lenguaje es un lenguaje de marca. Este lenguaje es un lenguaje que divide. Es un lenguaje incluso de exclusividad. Lo que quiere decir es que el creyente verdadero espera ansiosamente el retorno de su Rey Jesucristo. Y el que no lo espera ansiosamente es porque no es creyente. Lo mismo podemos decir de Judas. Los falsos maestros no están esperando a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ellos no están esperando a Cristo. Por el contrario, no quieren que regrese, pues esto significa juicio para ellos. Además, en su regreso, dará inicio al reino milenial. Y esto es alentador para todo creyente verdadero. Esperamos ese día con ansias. El doctor John MacArthur al respecto dice: la segunda venida de Jesús pondrá fin a la era actual y a la 70ª semana de Daniel, que presenta un reinado global del anticristo inspirado por Satanás. La segunda venida es también el punto de partida del reino milenario de Jesús en la tierra. El regreso de Jesús funciona como un importante punto de transición de esta presente era de maldad al reino justo de Jesús. Fin de la cita. En el contexto de Judas esto tiene mucho sentido. Los tiempos difíciles para la iglesia, la maldad de los falsos maestros, es tal que parece estar fuera de control. Y pareciera que los falsos maestros están ganando. Pero Judas nos recuerda, hermanos, que el creyente persevera hasta el final, poniendo sus ojos en la realidad de que el creyente no está huérfano, no está abandonado u olvidado por Dios, sino con certeza la venida de Cristo es segura y será glorioso para los creyentes y la iglesia. Hermanos, el verdadero creyente no solo se edifica en la palabra de Dios, ora en dependencia total del Espíritu Santo, sino que también espera ansiosamente el regreso de Cristo. Aplicación. ¿Es esta una realidad en ti? Pregunta para ti. ¿Estás tú esperando con ansiedad el regreso de Cristo? Lo que consume tu tiempo y mente es ver a tu Salvador. Es pregunta. Lo que te roba el sueño es que Cristo aparezca de una vez y por todas y te libre de la maldad de este mundo y de tu propia maldad. O tu ansiedad son las cosas de este mundo, el afán de la vida, los deseos de los ojos. ¿Estás ansioso por lograr tus metas, por librar tu problema, por complacer tus deseos? ¿Es eso lo que toma y consume tu tiempo? Pregunto. No me contestes, es pregunta para que tú la analices. Si esto te describe, la aplicación es sencilla. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira una vez más si puedes ir conmigo a Hebreos 9:28. Esto es imperante, hermanos. Esto es lo que todo creyente realmente hace. El verdadero creyente es consumido por esto. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez y para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado ese es el propósito, para salvación ¿de quién? De los que ansiosamente lo esperan. Hermano, no te equivoques.
No te equivoques. El esperar ansiosamente a Cristo es una característica del verdadero creyente. Es una característica del verdadero creyente. El autor de Hebreos no tenía por qué poner esta palabra, solo hubiera podido poner para salvación. Y listo. Entendemos automáticamente que es salvación de los creyentes, pero él está siendo intencional. Él está limitando, como dije hace un momento, está marcando, está dividiendo, está diciendo que la salvación, cuando Cristo venga y va a salvar a los que le esperan ansiosamente. Y esa es la condición del verdadero creyente. El verdadero creyente espera ansiosamente el retorno de Cristo. Así que si esa no es lo que te caracteriza, arrepiéntete. El contraste es que los falsos maestros y los falsos creyentes no lo esperan. Y esto es lógico, pues no le pertenecen. ¿Te acuerdas? Judas ya nos dijo que son mundanos. En el versículo 19, Judas nos dijo que los falsos creyentes y los falsos maestros son mundanos. Es decir, sus intenciones están en el mundo, por eso se llaman mundanos. Lo que gobierna sus mentes son sus deseos, es el mundo. Por eso son mundanos. Punto número 5, el quinto contraste. Y el último, los creyentes permanecen. Los creyentes permanecen en Dios el Padre. Versículo 21. Consérvense en el amor de Dios. Ese es el punto que me salté. Y lo he dejado de último porque creo que es el punto en el cual converge el mensaje de Judas en estos dos versículos. Creo que aquí converge el mensaje y el énfasis que Judas quiere hacer. Póngame atención. Judas ha arreglado estos mandatos de los versículos 20 y 21 con 4 verbos, de los cuales ya expliqué 3. Estos son el punto número, los puntos 2 y 4 de este sermón. Punto número 2, edificándose, el versículo 20. Puede verlo ahí conmigo en su Biblia. El punto número 3, en el versículo 20, orando. El punto número 4, en el versículo 21, esperando. El que no he explicado es este verbo, consérvense en el amor de Dios, del versículo 21. Y es el que voy a explicar ahorita. Es de notar que este verbo, en griego, tereo, tiene la idea de seguir manteniendo en custodia. Esa es la idea de este verbo, seguir manteniendo en custodia. Por eso se traduce como consérvense. Algo que ya se posee. Eso es algo que ya se posee. En este caso, es el amor de Dios, el cual los creyentes ya son poseedores. Los creyentes ya poseen el amor de Dios. Así que en primera instancia podemos decir que no nos está mandando a guardarnos o a ganarnos, mejor dicho, a ganarnos su amor. Eso no está diciendo. No nos está diciendo que nos vayamos y nos ganemos el amor de Dios, sino que cuidar su amor, lo que ya tenemos, el amor que Dios tiene para con nosotros. Otro aspecto a notar es que este verbo, a diferencia de los otros, estos 3 anteriores, es un verbo imperativo. Es decir, esto es una orden. Los otros solo nos indican, nos enseñan qué es lo que los verdaderos creyentes hacen. Aún así, no son sugerencias, como lo he dicho. Pero este verbo, consérvense, tiene una fuerza imperativa. Es una voz activa, es decir, los creyentes son los que tienen que hacer esta acción de conservarse. Si fuese una voz pasiva, estaríamos diciendo que Dios está haciendo la acción. Pero en este caso, consérvense, es una voz activa, es decir, los creyentes tienen que hacer esta acción de conservarse. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que esta es la doctrina de la perseveración. Esto es lo que es. Número 1, para poder cumplir el mandato que tenemos en el versículo 21 de consérvense en el amor de Dios, tenemos que ser edificados en la palabra de Dios.
tenemos que orar en dependencia del Espíritu Santo y tenemos que esperar la venida de Cristo. Solo así podemos obedecer el mandato del versículo 21 que dice: consérvense en el amor de Dios. Por eso lo dejé de último. Expliqué los otros verbos, participios, es decir, lo que tenemos que hacer. Para poder cumplir ese mandato, tenemos que hacer esos tres. Hermanos, estamos aquí ante la doctrina de la perseveración de los santos. Eso es lo que Judas ha estado diciéndonos en estos dos versículos. El creyente tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Ciertamente el Señor nos preserva. El Señor nos preserva y Judas ya ha hablado de eso. Esa es la teología del texto. ¿Se acuerda en el versículo 1 de Judas que dice: amados en Dios Padre y guardados para Cristo? ¿Quién hace la acción ahí, ese guardados? Por cierto, esa palabra guardados es la misma tereo que está aquí, solo que esa está en voz pasiva. Es decir, es Dios quien los guarda a los creyentes. Esa es la preservación de Dios. Es increíble, hermanos. Este texto nos está mostrando las dos doctrinas, tanto de la preservación de Dios, es Dios quien preserva y cuida y protege a los suyos y con su poder los va a llevar hasta la consumación de la salvación, pero al mismo tiempo el creyente persevera. Al mismo tiempo el creyente persevera. ¿Cómo? Edificándose en la palabra de Dios, orando en dependencia del Espíritu Santo y esperando el regreso ansiosamente de su Salvador, Jesucristo. Hermanos, con esto termino. Es maravilloso cómo el Señor nos provee de las herramientas para que podamos crecer. El creyente no puede decir: es que no sé cómo vivir mi vida cristiana. No, es demasiado claro. Es demasiado claro. Ahora sabemos cómo vivir nuestra vida cristiana. Hermanos, ciertamente estamos en un ataque, ciertamente. Y ustedes y yo solo podremos identificar a los falsos maestros, no solo por lo que hacen, sino por lo que enseñan. Y para eso tendrás que conocer la palabra de Dios. Así que aplica, hermano, por favor. Aplica las verdades que has escuchado hoy. Porque si no lo haces, si yo no lo hago, si tú no lo haces, hermano, nosotros somos responsables. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra de Dios, somos más responsables delante de Dios. Mucho más responsables. Tú no podrás decir: yo no sabía. No puedes decir eso. Eres responsable ante lo que acabas de escuchar. Yo soy responsable por lo que acabo de enseñar. Así que apliquemos, pongámoslo por práctica, para gloria de Dios y para nuestra santificación. Amén. Oremos. Padre, es en tu nombre que venimos delante de ti para darte gracias por tu palabra. Darte gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros al enseñarnos tu voluntad aquí en tu palabra, expresada claramente. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, es nuestra oración. Ayúdanos a poner esto por práctica. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores. No nos queremos engañar a nosotros mismos. Señor, es mi oración que cada uno de mis hermanos que está en esta habitación, Señor, busque con prioridad hacer estas cosas, crecer en tu palabra, desarrollar una vida de oración, esperarte a ti ansiosamente, con el fin, Señor, de que nos conservemos en tu amor, en el amor que ya nos has dado, con el fin de que perseveremos. Y sabemos y descansamos en la verdad de que tú proteges a los tuyos. Tú nos preservas.
Pedimos todo esto, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén.